Capítulo 5. Una extraña en su hogar. El sol en su ocaso proyectaba largas sombras en las calles de Rosenvalles. Becca había logrado llegar hasta un pequeño parque en el que solía pasar un rato antes de ir a casa. No faltaba mucho para llegar a la escuela de creatomancia. Tomó asiento en la banca que tanto conocía y miró al cielo. El tono anaranjado del crepúsculo le otorgó cierta tranquilidad después de la desesperación que había sufrido cuando se encontró al otro lado de la ciudad. Un graznido llamó su atención. Giró su rostro hacia una de las columnas que adornaban el parque y lo encontró posado allí arriba. Un gran cuervo de plumaje azabache la miraba con detenimiento. «Hola», le dijo poniéndose de pie, «¿cómo te llamas?» El cuervo solo graznó otra vez. «No hablo cuervo». Rió con ternura, «¿Tienes hambre?» El cuervo graznó nuevamente. Se acercó para mirarlo mejor, pero el cuervo retrocedió y se echó a volar, pero no se alejó demasiado. Se posó sobre la barda en los límites del parque. «No tengo nada para darte», pensó un momento y recordó al carnicero al que acudía cotidianamente. Becca miró la posición del sol, aún tenía tiempo para alcanzarlo antes de que cerrara. «A ti no te gusta más que la carne, ¿verdad? Si me esperas, intentaré conseguir algo». Caminó con premura hacia el mercado. Nunca había ido tan tarde, pero sabía hasta qué hora cerraba su local. El mercado se ubicaba dentro de un edificio color caqui con múltiples entradas coronadas por arcos de ladrillo rojo cuyas orillas estaban retocadas con piedras del mismo color. Cada entrada conducía a un pasillo donde los comerciantes tenían sus locales mostrando sus productos al público. Muchos de los comercios ya habían guardado sus mercancías mientras que otros terminaban de levantarlas. Caminó hacia la parte de atrás, donde se hallaban las carnicerías. Encontró al señor conocido, un hombre maduro, delgado pero con los músculos de los brazos bien tonificados. Estaba limpiando el mostrador en el que colocaba la carne. «Buenas tardes, señor Rosso». «Buenas tardes, Becky», dijo el señor de barba rasurada limpiándose las manos en su delantal. «¿Qué te trae por aquí tan tarde?» Becca pensó un momento. «Vengo a comprar un pedacito de carne para la escuela». Revisó uno de sus bolsillos y encontró una moneda. «Solo traigo un cuprum». «Eso no es ni un bistec, Becky». «¿Por qué no se lo pediste a Maese Rumstan?», preguntó Rosso, quien era un blanco, arrojando un trapo manchado de sangre y grasa a una cubeta a sus pies. «Siempre me he preguntado cómo es que ustedes en la escuela de creación no son autosuficientes. Digo, bien podrían crear todo lo que necesitaran para vivir. El maestro Rumstan dice que en la naturaleza hay un equilibrio establecido, un orden natural, y que la creatomancia es la mancia de la que se debe tener mayor conciencia y responsabilidad para usarla», contestó Becca con las mismas palabras que Rumstan usaba para concientizar a sus estudiantes. «Hacer mal uso de la creatomancia podría causar un cataclismo. Dice que si lo que necesitamos está disponible normalmente, debemos usarlo. Entonces, mi temor a perder buenos clientes está mal infundado», contestó Rosso, dejando a un lado que un cuprum no te serviría para comprar nada de carne. «Ya solo me quedan las sobras que suelen llevarse los niños mendigos hasta ahora». «¿Necesitas mucha carne?» «Algo lo suficientemente grande para llamar la atención de un cuervo. Ni con toda una res se te acercaría. Los cuervos son bello mañosos y desconfiados. Entonces es imposible hacerte amigo de un cuervo». Rosso se dio vuelta y hurgó en una canasta que tenía las sobras del día. Se levantó y colocó un pequeño trozo sobre el mostrador. «Supongo que no, pero ¿quién quiere un cuervo como amigo? Bien dicen, cría cuervos y te sacarán los ojos». Becca intentó tomarlo para ver qué tan carnoso era, pero una punzada en su dedo la detuvo. Había una astilla de hueso en la carne. «¡Auch! Niña». Aún no lo había limpiado. Becca y Rosso miraron el dedo. La astilla había penetrado profundamente. Rosso la retiró con cuidado y la sangre comenzó a brotar de la herida. Cortó un pedacito, delgado como filete, y se lo dio a Becca. «Envuelve tu dedo con la carne y manténlo apretado. La carne absorberá la sangre y ayudará a que cierre más rápido». Rosso creía eso. Becca miró cómo Rosso limpiaba el pedazo de carne que tenía pensado darle, luego lo envolvió en un pequeño trozo de papel y se lo dio. «Aquí está su orden, señorita. Y tenga más cuidado la próxima vez». «Gracias», contestó Becca dejando la moneda en el mostrador y se fue corriendo. Esperaba volver a encontrarse con el cuervo, si no, todo habría sido en vano. Llegó al parque cercano a su escuela y a la casa. Se dedicó a mirar hacia los árboles y los lugares elevados. El cuervo no se veía por ningún lado. Se sentó en la misma banca, resignada a haber desperdiciado su oportunidad. Se retiró el pedazo de carne que envolvía su herida. Realmente había absorbido la sangre y la herida se había cerrado. Lo innegable es que ya no había rastros del pinchazo.
Colocó el pequeño trozo sobre el paquete de papel. El granido regresó y Becca se alegró. El cuervo se abalanzó por el pedacito de carne que había usado en su dedo y lo devoró de un bocado. Luego se posó sobre la cabeza de un busto de piedra que también adornaba el parquecito y se quedó un momento mirándola. Estaría genial que pudiéramos ser amigos, susurró Becca. Becca desenvolvió la carne que le habían dado y se la ofreció. Ven aquí. Traje esto para ti. No es mucho, pero el cuervo voló hacia Becca y se posó sobre la carne que Becca ofrecía sujetándola en sus manos aún. El peso del cuervo casi vence la fuerza de sus brazos, así que Becca bajó al cuervo y la carne a la banca del parque. El cuervo no tardó en engullir la poca carne, pero se quedó frente a Becca y graznó nuevamente. Ella dudó un momento. Te voy a acariciar, así que no me vayas a picar, ¿eh? Becca estiró la mano y la posó sobre el negro plumaje del cuervo. La pasó una y otra vez como si se tratara de un cachorro. ¿Cómo te llamas? El cuervo graznó nuevamente. Es cierto. No habló cuervo. Los dos se miraron a los ojos. Sin darse cuenta, Becca encendió su círculo mántico dentro de la sombra que el cuervo proyectaba, el mismo que había aparecido cuando recibió su mancia y cuando se introdujo en su sombra. Tu nombre será Caras. El cuervo asintió. Becky. Una voz interrumpió la escena. El cuervo se echó a volar y apareció un rostro conocido, una niña morena con la runa de bloqueo marcada en la frente, con su trigueño cabello trenzado. Iba acompañada por un hombre maduro con el mismo tipo de piel y cabello que la niña, denotando ser su progenitor. Hola, Sam. Contestó Becca alegremente. Samantha Devar era una criatomante sellada como todos los demás niños mantes con edades menores a los 13 años. Su amistad había comenzado cuando, durante su presentación, Becca comentó que vivía en la escuela de criatomancia de Maese Rumstan Harrison. Los padres de Samantha habían decidido que, cuando creciera, entraría a esa escuela si coincidía con el ciclo. A partir de ese motivo, las dos se convirtieron en muy buenas amigas, compartiendo las clases y su tiempo libre. ¿Qué haces aquí tan tarde?, le preguntó Samantha. Estaba alimentando a un cuervo para hacerlo mi amigo. Así conquistó mi mamá a mi papá, ¿verdad? Las dos niñas dirigieron su mirada al padre de Samantha. Este sonrió con amabilidad. ¿No es muy tarde para que estés aquí, Becca?, preguntó el padre. Ya mañana regresa su profesora y tendrán evaluaciones, ¿no? Es cierto, exclamó Becca y se puso de pie frente a Samantha. Por un instante, Samantha observó un resplandor púrpura en los ojos de su amiga e instintivamente sintió miedo cuando Becca estiró su mano para sujetar la suya. Un escalofrío recorrió la espalda. Nos vemos mañana, Sam, dijo interrumpiendo el susto de la pequeña. Hasta mañana, Becky. Becca hizo una breve reverencia al padre de Samantha y echó a correr en dirección a su casa. Los dos miraron cómo se alejaba. El padre miró a su hija algo distraída. ¿Qué sucede, Samantha? Ella se ve diferente. Becca llegó a casa cuando los últimos rayos del sol se difuminaban dando espacio a una azulada capa estrellada en el cielo dominada por una escuálida luna creciente. Cada 20 metros se colocaban antorchas para mantener iluminada las calles del distrito en el que se hallaba la escuela. Rumstan, Wada y Thurston la divisaron cuando se cruzó con la luz más cercana a la escuela. Habían estado esperando el regreso de Becca, sentados en los escalones a la entrada de la escuela. Estoy de vuelta, gritó a unos 5 metros de ellos. De inmediato se vio rodeada por los brazos de Wada. Niña, deja de darme estos sustos. Lo siento, contestó Becca algo apenada. ¿Qué fue lo que pasó?, preguntó Rumstan. Desde la perspectiva de los tres, ella se había hundido en su sombra, como haber caído por un agujero en el piso, cuando cerró los ojos. Becca les contó que había aparecido al otro lado de la ciudad y que tuvo que regresarse caminando. ¿No tienes control sobre tu poder? No, una mancia desconocida y sin forma de controlarla, pensó Rumstan. Prepárate para acompañarme mañana a Widastar. Pero mañana comienzan los exámenes, respondió Becca angustiada. Si de por sí voy retrasada en la escuela, esto es más importante, insistió Rumstan enérgicamente. Wada alejó un poco a Becca de sí y la miró a los ojos. Lo más importante en este momento es que no has comido nada. ¿Qué quieres que te prepare? Becca lo pensó un poco. Gracias, pero no tengo hambre. Entonces, será mejor que vayas a descansar, que mañana partiremos temprano. Pero, maestro, ¿no le pidieron los del templo de Mendy que acudiera mañana? Thurston se detuvo mirando a Becca ponerle atención sobre el incidente de hoy. Rumstan lo pensó. Debería aprovechar para preguntar sobre el regreso de Becca. Tal vez ellos pudieran darle alguna información. Tiene razón, respondió Rumstan, tendremos que posponer un día el viaje.
Entonces, tengo que hacer mi tarea para mañana. Creo que no deberías ir a la escuela. Interrumpió Ada. Pero mi examen. Todos ingresaron a la casa. Las luces ya se habían apagado en la escuela de creatomancia. Todas las estudiantes ya se habían acostado cuando Becca entró al dormitorio femenino. La mayoría ya estaba durmiendo. Edric la esperaba despierta aunque acostada y cubierta por su cobija. Los espacios de las dos eran contiguos así que podrían hablar sin molestar a las demás. Pensaba obligarla a que le contara todo lo que había pasado, sus padres no le habían dicho nada. Como no había luces que iluminaran el interior del dormitorio femenino, más que la poca que se colaba de un pequeño tragaluz en el techo, Edric esperaba que ella trajera una vela cuando entrara, pero no fue así. Primero, distinguió dos destellos violáceos en la parte superior de una silueta más oscura que su entorno. Estas se acercaban lentamente desde la entrada, sin tropezar con nada en su camino. El reflejo que proyectaban los ojos de Becca le daban un aspecto espectral a su rostro. La escena le pareció perturbadora. ¿Sigues despierta, Edric?, preguntó una voz que parecía no proceder de la misma figura que venía caminando, sino de otra fuente más cercana a ella. Edric sintió un escalofrío que le recorrió toda la espalda y se cubrió con la cobija hasta la cabeza. Se sintió algo boba por sentir miedo de Becca pero no podía evitarlo, en su mente seguía fresca la imagen de su cuerpo inerte colgando de las fauces de esa abominación y de la silueta quemándose sobre la plancha de mármol. Algo en su mente seguía sin creer que eso que caminaba en la oscuridad era la misma niña que había estado molestando. «Buenas noches, Edric», escuchó decir al otro lado de la cobija. Edric sintió mucho miedo. ¿Cómo pudo saber que seguía despierta si no sé nada?, pensó. La sensación de terror que le había surcado toda la espalda regresó. No recordaba cuándo había sido la última vez que se había espantado de esa manera. No le gustaba sentirse vulnerable. Sacó la cabeza de entre las sábanas y miró a Becca observando algo afuera de la ventana en la pared adyacente. Agudizó la vista y vio que la cornisa estaba repleta de pequeñas figuras aladas. Algunas de ellas revoloteaban fuera de ella, otras colgaban de la pequeña cornisa de fuera. Murciélagos. Pajaritos. Susurró Becca. Los murciélagos se echaron a volar llenando la habitación de sonidos de aleteos y chillidos en torno a la ventana. Era una cantidad extrañamente grande. Algunos chocaban contra los cristales aumentando así el ruido que hacían. Todas las chicas se despertaron por el escándalo. Una de ellas rezó su canto y creó una pequeña flama para encender una vela con su creatomancia e iluminó el dormitorio. Los murciélagos, en bandada, se alejaron de ella y la chica soltó un sonoro grito. Todas se levantaron de sus camas y corrieron hacia la puerta mientras gritaban, sin saber bien qué era lo que estaba ocurriendo, causando más alboroto de lo que debería ser. Becca había permanecido en el mismo lugar, cerca de su cama. Rumstan, Thurstan y Wada entraron corriendo acomodándose su ropa de dormir. Rumstan se había despertado creyendo lo peor, que la Becca que había recibido en verdad era una reviniente y que había atacado a sus estudiantes durante la noche. Lo primero que hizo, cuando entró al dormitorio, fue ubicar a Becca de inmediato. Al verla sentada en su cama, se tranquilizó. «¿Qué sucede?», preguntó Rumstan. «Vampiros», gritó la chica que los había visto, «están afuera de la ventana». Rumstan lanzó un prolongado suspiro de alivio. «Están afuera, Meredith», comentó con un tono condescendiente. «Pero», dijo Meredith temblando de miedo. «¿Alguien puede cambiar de cama con Meredith esta noche?», preguntó Rumstan. «Yo», contestó Becca. Realmente no le daban miedo los murciélagos y siempre había querido dormir junto a la ventana. «Meredith, usa la cama de Becca», dijo Rumstan cansado. «Mañana ya se habrán ido». «Está bien». Todas regresaron a su cama y la calma volvió a gobernar por el resto de la noche. La mañana llegó a la academia de creatomancia. Como era costumbre, Becca se despertó antes que las creatomantes. Se vistió y calzó su ropa usual. Tomó su bolso con útiles escolares y bajó a la cocina donde Wada ya la esperaba con un desayuno completo antes de irse a la escuela. Para sorpresa de Wada, su hija adoptiva volvió a rechazar los alimentos por su falta de hambre, hecho que la hizo preocuparse un poco. Pero Becca, con su habitual sonrisa, se despidió de ella y se dirigió a la salida. Rumstan entró a la cocina cuando Wada empezó a levantar lo que había preparado. Se acercó amorosamente y la abrazó por la espalda. Miró la comida. «¿Y eso?». «Me preocupa, Becca», contestó Wada expresando su sentir con el tono de su voz. «No ha probado alimentos». Rumstan la soltó y se acomodó pensativo en la mesa. «No podemos más que esperar. Tal vez sea algo pasajero asociado a su condición de reencarnada».
Para que no se desperdicie, dijo colocando los platillos preparados ante Rumstan, luego continuó con un tono más recatado, ¿les preguntarás a los sacerdotes de Mendy? Es la principal razón por la que tengo que ir. Comentó Rumstan, necesito averiguar cómo ven ellos este tipo de sucesos. Indagaré en lo ocurrido ayer y, dependiendo de sus respuestas, haré las preguntas. Wada se sentó a su lado y colocó su cabeza en el hombro de su marido. Espero que todo salga bien. Rumstan caminaba siguiendo el paso de las carretas y personas que se dirigían al sur de la ciudad. El escandaloso ajetreo matutino inundaba toda la zona. Sus pasos encontraron su destino después de 30 minutos de caminata. El templo estaba siendo cuidadosamente retocado para borrar toda evidencia de lo sucedido el día anterior. Además, había más guardias a la entrada del templo. Parecían estar bastante tensos. Maese Ronaldo, la persona encargada de dirigir el templo, se hallaba a la entrada organizando todo. Por su apariencia, no podría creerse que fuera el de mayor jerarquía en el templo, pues era el más joven de los sacerdotes, conservando el color inmaculado de su cabello negro. Al ver a Rumstan acercarse, se alejó de los guardias para recibirlo. Maese Rumstan. Una voz bastante aguda para un hombre maduro salió de su boca, es terrible tener que encontrarnos en esta situación. Maese Ronaldo, no hubo forma de evitarlo. Ambos se dirigieron al interior del claustro. Generalmente, los mantes más relevantes de cada ciudad se conocían y solían estrechar sus lazos en reuniones periódicas. Por esta razón, Rumstan, que era reconocido como el creatomante más influyente de la ciudad, era invitado constantemente por otros mantes importantes de Rosenvalles. Algunos ofrecían su amistad de manera inmediata, como era el caso de Ronaldo, que ascendió rápidamente en la jerarquía del templo y que veía en Rumstan un modelo de comportamiento. Fue terrible lo que ocurrió. No existe registro de un evento como el que comenzó ayer. Es casi ridícula la cantidad de algoles que están despertando. ¿Aún hay casos?, preguntó con sorpresa. Parece una epidemia, una maldición que ha caído sobre Rosenvalles. Contestó colocando su cabeza entre sus manos. Poco después de controlar el templo, hice una solicitud de apoyo a Idastar, pero no estás aquí para escuchar mis quejas. Vienes por las cenizas de tu hija, ¿no es así? Rumstan asintió con la cabeza y aprovechó lo que Ronaldo había comentado. Dices que no hay registro de un suceso como el que se está experimentando. Así que, ¿tienen un archivo o algo por el estilo en el templo? ¿Por qué lo preguntas? Por curiosidad, ¿hay algún caso en el que un reviniente no regrese como un Belluare? ¿Que sea la misma persona que murió? Ninguno. Por lo menos en los registros. Aunque yo no sé de ninguno. ¿Y casos de reencarnación? Eso sería un caso milagroso para todo el dogma conocido. Respondió Ronaldo con fervor. Probablemente se canonizaría a la persona en esas condiciones si hubiera forma de demostrar que no se trata de un reviniente bastante astuto. Los dos guardaron silencio. Entiendo cómo te sientes, Rumstan. Siempre que perdemos a alguien, solemos ser más inquisitivos en las creencias que tenemos. Pero nadie, absolutamente nadie, ha regresado a la vida. O vuelven sus cadáveres como algules, o poseídos por daemons. Hipotéticamente hablando, dijo Rumstan, si se presentara un caso de reencarnación, nadie lo consideraría como un milagro sino como un engaño de un reviniente. Lo más seguro es que así sería. Rumstan suspiró y se puso de pie. Gracias por responder mis dudas, Ronaldo. No hay de qué. Ahora vayamos por la urna de tu niña. Mientras que los dos se dirigían al cuarto de preparaciones, Rumstan pensaba en lo que debería hacer con Becca. Tenerla en la ciudad atraería la atención en cuanto se supiera lo que le había ocurrido. Pero no tenía familiares en otros lugares para enviar a Becca allá. Solo estaban los padres de Wada, que vivían actualmente en Camoes. El problema de sacarla de Rosenvalles no era nada en comparación con meterla en Camoes sin un registro de migración aprobado por el gobierno local. Además estaba el abandono que eso implicaba. Estaría relegando la petición que le había hecho Arya cuando le pidió que él fuera el padrino de Becca. No quería descuidarla por segunda vez. Cuando llegaron al salón de preparaciones, un joven novicio le entregó una urna cúbica de madera de cedro con el grabado de Mendy al frente y el de Chivalbauco en los adyacentes. Rumstan agradeció y regresó a la entrada del templo acompañado por Ronaldo. Se despidieron y, mientras el líder de los sacerdotes regresaba con los miembros de la guardia, el primero caminó de regreso a la escuela. Poco antes de llegar a la escuela de creatomancia, observó un escuadrón de guardias de la ciudad apostados a la entrada de su casa. Cuando lo vieron acercarse todos avanzaron hacia él. «¿Maese Rumstan?», preguntó el capitán del escuadrón, que se distinguía por una pequeña insignia en el frente de su armadura de cuero. «Sí. El mayor, Maese Nodier, solicita su presencia en los cuarteles de la guardia de inmediato».
Rumstan pensó por un momento y comenzó a sudar un poco por la situación. ¿Sería posible que alguien le hubiera denunciado pensando que Becca era un homúnculo criado por él? Capitán, ¿sabe sobre qué asunto es? No nos fue indicado. Solo se nos pidió escoltarlo. Rumstan entendió que no tenía otra opción y se resignó a cumplir con el mandato de la guardia. Me gustaría avisarle a mi esposa, ella ya fue informada. Contestó el capitán con prontitud. Entonces, adelante. Ante los ojos de los vecinos y transeúntes, parecía más una escolta que un arresto, pues los guardias habían ubicado a Rumstan en el frente, al centro de la formación. Muy distinto de cuando habían acudido por Adric, que se vio rodeado por el mismo escuadrón. Tardaron cerca de media hora en alcanzar su destino, la sede del gobierno rosenvallense, el edificio que se ubicaba frente al zócalo principal. En uno de los edificios adyacentes se ubicaba el cuartel de la guardia y debajo de ella, los calabozos. A la entrada, la escolta se detuvo y solo el capitán continuó dirigiendo a Rumstan. En el recibidor se hallaba una plancha de concreto que servía de escritorio para el registro de ingresos a los calabozos. A los costados había bancos maltrechos para los visitantes. Rumstan fue conducido por unas escaleras al fondo de la recepción que conducían a un pasillo con mejores paredes. Se notaba que esa era la zona de los dormitorios. El capitán se detuvo ante una gran puerta de madera bastante simplona para hacer la entrada a la oficina del mayor de la guardia. El capitán se dio cuenta del desencanto de Rumstan. Se cambió hace 2 días. Una rabieta del mayor. Rumstan solo asintió y el capitán tocó la puerta. Señor. Hemos traído a maese Rumstan como se nos indicó. Desde adentro, una voz ronca contestó. Hágalo pasar y regrese a sus actividades, capitán Godot. El capitán abrió una de las hojas de la puerta y le indicó a Rumstan que pasara. Rumstan encontró a un hombre corpulento detrás de un escritorio fino, tanto en sus acabados como en la proporción de sus componentes, parecía más una mesa de centro que un escritorio. Sobre su superficie, toda estaba cubierta de pergaminos ordenados en pilas. El mayor Nodier llevaba un prolífico bigote que escurría frondoso a los costados de su boca. No se puso de pie, pero detuvo la revisión de documentos y miró a Rumstan a los ojos. Iré al grano, Rumstan. Comentó Nodier de manera directa, hubo una denuncia en contra de ti o alguien de tu academia. Se te acusa de crear a un homúnculo de tu hija adoptiva. He revisado y si hay una notificación en el templo de Mendy. Nodier se echó para atrás en su asiento y se puso a jugar con el lado izquierdo de su bigote. Antes de proceder con la investigación, ¿qué tienes que decir a tu favor? Nodier y Rumstan eran amigos desde la infancia, pues sus padres eran vecinos en Rosenvalles. Aunque Nodier era un ferromante, siempre mantuvieron cierta cercanía cuando fueron jóvenes. Esto lo estaba haciendo por los años de amistad que compartían. Yo podría decir algunas razones, pero, desde una perspectiva ajena, pudieran ser consideradas solo inventos de un desesperado. ¿Admites que fuiste tú quien lo creó? Preguntó frunciendo el ceño. No estoy admitiendo nada. Contestó sin perder la compostura, la niña no es un homúnculo creado ni por mí ni por mi adjunto. Es un caso extraordinario del que no tengo ningún conocimiento. Simplemente regresó. Es lo único que sé. Nodier se puso de pie y se acercó a Rumstan. Puso su pesada mano sobre el hombro de su amigo y lo miró condescendientemente desde sus 2,15 metros de estatura. Sé lo difícil que es reprimir los sentimientos y que, en un arranque, podemos hacer cosas que normalmente nunca haríamos. Sé que eres alguien riguroso por hacer lo correcto, así que puedo entender si lo hiciste como un arrebato. A mí me sucede muy seguido. Pero hay límites que nunca se deben cruzar. No es un homúnculo. Nadie de la escuela lo creó. Nodier se alejó un poco de Rumstan y volvió a su lugar detrás del escritorio. Haremos esto. Mandaré una solicitud a Widastar por un experto, un onieromante, y él determinará si dice la verdad o no. Realmente espero que la estés diciendo. Justamente, tenía pensado ir a Widastar con mi hija el día de mañana. Nodier chasqueó la boca mientras meneaba un dedo de un lado a otro, indicando una negativa a la idea de Rumstan. No puedes salir de la ciudad. Enviaré a uno de mis espías para mantenerte vigilado por si intentas escapar. Una gran ilusionista. A veces ni yo sé si está presente o no. Rumstan forzó un poco su expresión para mostrarse calmado ante Nodier. Somos amigos, pero antes que eso, soy el mayor de la guardia de Rosenvalles y, gracias a ti, mis responsabilidades y deberes están antes que todo. Si te llamé, no como un presunto criminal, fue como muestra de lo importante que considero nuestra amistad. Pero, un crimen es un crimen. Espero que no seas un criminal. Rumstan se acercó a Nodier y le extendió su mano. Gracias por tu consideración, Nodier. Nodier estrechó su mano. Ahora vuelve a casa y espera a que llegue el experto.
comentó Nadia regresando su atención a los pergaminos, y salúdame a tu esposa. Aún no le he agradecido por esos deliciosos panqueques de la vez pasada. Becca regresó a casa. Se encontraba algo cansada, mentalmente, por los exámenes que habían comenzado esa mañana. En aritmética le había ido bien, pero no hacían el examen de idiomas. Se les enseñaba la lengua de Neyanalix por compartir muchos elementos culturales, en comparación con Kamanaliu y Xipto. El primero, el continente habitado por los híbridos, seres semihumanos con características bestiales cuya lengua no podía ser articulada por los humanos, mientras que en el archipiélago de Xipto convivían muchos dialectos, algunos irreconocibles como tales, y solo los que constantemente interactuaban, podían entenderse. Becca sintió un abrazo desde la espalda que envolvió su cuerpo. Becca. Bienvenida. Sellas colocó su cabeza al lado de la de Becca sin soltarla. Becca sonrió. Hola, Sellas. Estoy en casa. Sellas se balanceó moviendo consigo el cuerpo de su hermanita. Así es como consideraba Sellas a Becca, aunque nunca se lo había dicho. Después de que volvió, Sellas decidió nunca más ocultar ese trato e incluso, encarar finalmente a Drake. Deslizó sus manos para soltarla y se dio cuenta de que algo era distinto a la niña que solía dormir a su lado. Su piel estaba un poco fría, además de que, en solo 3 días había desarrollado partes de su cuerpo, aunque muy poco. Cuando Becca se giró para encararse, Sellas se percató de cierto reflejo morado en los ojos ámbar de la niña. Aunque no era nada repulsivo, le resultaba inquietante y eso la hacía sentir cierto miedo primordial al reflejarse en ellos. Como si de alguna manera fueran la mirada de un depredador, Sellas se burló de sí misma. Estamos en hora de estudio individual. Nos vemos en la comida. Sí. Becca caminó hasta la cocina para avisarle a Wada que ya había llegado. El trato de su madre adoptiva fue muy cariñoso como siempre. Luego, se dirigió a los dormitorios y se tumbó en la cama. Tengo tanto sueño. Becca permaneció en su cama el resto de la tarde. Cuando Ada subió para avisarle que la comida estaba lista, ella, medio dormida, le contestó que no tenía hambre sino sueño. El sol comenzó a elevarse nuevamente desde el horizonte y, poco a poco, fue iluminando Rosenvalles desde el oriente. Becca se había despertado mucho antes que el resto, pero no por costumbre, sino por hambre. Durante la madrugada había empezado a gruñirle el estómago y estuvo esperando a que saliera el sol para poder ir a la cocina. Wada le había preparado algo en la noche mientras terminaba su tarea para que lo comiera cuando sintiera hambre. Fue hasta el frigorífico, una especie de alacena de piedra en la parte más oscura y fría de la cocina, en la que había al fondo un bloque de hielo. Tomó una botella de cristal que contenía leche y la llevó a la mesa. Luego, fue al lado del fogón y tomó un emparedado del mueble que se hallaba allí. Lo colocó junto a la leche. Sirvió en un vaso de leche y se sentó. Probó la leche, pero el sabor le resultó tan asqueroso que lo regresó al mismo vaso. Ya está mala, susurró. Tomó el emparedado y le dio una mordida. Le pareció que mascaba barro y lo escupió en su mano. ¿También el emparedado? Unos somnolientos pasos distrajeron la mente de Becca y corrió a refugiarse detrás de la alacena. Wada entró a la cocina y miró lo que había sobre la mesa. Esta refunfuñó. Y yo que se lo preparé con tanto esmero y solo le dio una mordida. Miró el vaso de leche a un lado. No debería desperdiciar la comida. Ya me escuchará cuando baje. Wada se bebió la leche del vaso y se comió el emparedado sin hacerle ningún gesto de disgusto. Becca estaba tan enfocada en Wada que no se percató que su cuerpo estaba dentro de una sombra. Se hizo un poco más para atrás y cayó de espaldas afuera en el patio, junto a un roble que crecía en el centro del jardín y que proyectaba una larga sombra matutina. Al verla aparecer de la nada, un gato con pelaje anaranjado, que husmeaba en las cercanías del roble, se mostró molesto erizando su pelo y profiriendo bufidos agresivos. ¡Ay! Becca miró al gato que mantenía su actitud hacia ella. Franz. ¿Qué pasa? Soy yo, Becca, el gato que pertenecía al viejo vecino que siempre se quejaba del ruido de los estudiantes. Se comportaba más agresivo conforme Becca se acercaba a él hasta que el instinto hizo que el gato se marchara despavorido. Becca lo siguió con la vista. No entendía por qué huía de ella si hasta hace unos días le encantaba acurrucarse en su regazo. Un graznido, proveniente de un lugar desconocido, distrajo su mente. Caras. El cuervo se deslizó por el aire y se posó en las ramas del roble. Buenos días. El cuervo respondió con otro graznido. Becca regresó su atención a la casa. Se escabulló a la cocina, donde Wada ya estaba preparándole su desayuno. Buenos días, dijo Becca al entrar. Buenos días, Becca, contestó Wada preguntándose por qué había entrado por el patio, pero sus pensamientos ya estaban dirigidos. No está bien que deje la leche. Si te la serviste, bébetela completa. Es que me supo rara.
Pues no estaba mal. Yo terminé bebiéndola. Becca atravesó la cocina hacia el interior de la casa. Solo me llevaré mi lunch. Y siguió hacia los dormitorios por su mochila. ¿Eh? Becca regresó unos minutos después, tomó su lunch y se despidió de Wada. Ya en la calle, se dio cuenta que era demasiado temprano para ir a la escuela. Así que comenzó a caminar más lento que de costumbre. El salón de clases estaba vacío cuando Becca entró en él. Los escritorios viejos de madera, compartidos por parejas, estaban ordenados simétricamente a lo largo y ancho del aula. Al frente de ellos se ubicaba una pizarra de color verde detrás de una mesa en la que su profesora, Maes Elisa, impartía las lecciones. El tercer año estaba compuesto de niños de 9 años y ella que tuvo que comenzar desde el principio su educación primaria. Conforme la mañana avanzaba, los pequeños estudiantes iban ingresando al salón mientras Becca revisaba el libro de texto. El primer examen sería de historia y el segundo de geografía. Buenos días, Becky. Saludó Samantha mientras dejaba su mochila sobre la misma mesa. Hola, Sam. Maes Elisa entró unos momentos después y la clase comenzó. Le recuerdo que el examen de historia es sobre la conversión, de monarquía a república, de Rosenvalles. Espero que hayan estudiado las fechas y los contextos. El silencio de las niñas fue interrumpido por el ruido del estómago vacío de Becca. ¿No comiste?, preguntó Samantha preocupada. Creo que estoy enferma. En la mañana intenté comer y todo me supo feo. ¿Les dijiste a tus papás? No quería preocuparlos, contestó Becca. A ver, exclamó Lisa, esas dos comadres de atrás, seca ya no las separo. Las dos bajaron la vista. Perdón. Samantha miró de reojo a Becca y susurró. Creo que deberías ir con el sanador de la escuela. Te ves como cansada. Tal vez él te pueda decir qué tienes. Iré al final del día. ¿Me acompañas? Claro. Becca tocó la puerta del servicio médico escolar. Se encontraba en la parte baja del edificio detrás de una sobria puerta de madera en el fondo de un pasillo. ¿Se puede? Adelante, contestó el sanador Iván. Miró a Becca y continuó. Hola, Becca. ¿Qué pasa? Creo que algo me está pasando, dijo Becca mientras se acercaba a Iván. Toda la comida me sabe horrible. Si como algo lo regreso de inmediato. Iván tomó la temperatura de Becca con la palma de su mano. La notó fría. ¿Tienes escalofríos? No. Recuéstate. Becca se recostó en un camastro cercano al escritorio de Iván. Este se colocó a su lado y encendió su círculo de magia. Sus manos se iluminaron y las dirigió hacia Becca. Sapiens sumu, ostende mi faciem molestia evidente filia. Inmediatamente, Becca sintió un calor sofocante e intensamente doloroso dentro de su cuerpo y gritó. Iván detuvo su mancia. Becca se había retraído víctima de un dolor intenso en el pecho y el estómago. La cabeza le punzaba y tuvo unas náuseas terribles. Se arqueó y vomitó sangre, pero era más opaca que la normal. De sus ojos, su boca y sus oídos también brotaron hilos que escurrieron hacia el piso, dejando manchas de esa misma sangre extrañamente vieja. Iván estaba horrorizado ante esa escena. ¿Qué pasó?, se preguntó. Solo había comenzado con la exploración y tuvo ese resultado en su cuerpo. Aterrado por el que dirá la escuela más que por su desconocimiento de las causas, solo pudo hacer una pregunta. ¿Estás bien? El sanador no entendía por qué había ocurrido eso. Nadie había reaccionado de esa forma al aplicarle su magia. Al contrario, siempre expresaban un suspiro de alivio y salían de su consultorio como renovados. La sanación no era tan simple como aplicar el poder y todo quedaba como antes de la afección. El sanador pasaba gran parte de su educación aprendiendo anatomía y fisiología, además del catálogo de malestares y enfermedades conocidas. Para curar una enfermedad o una herida, era necesario tener conocimiento de las causas y la ubicación de los males. En el caso de heridas abiertas, los sanadores aceleraban el proceso de cicatrización. Cuando ocurría la mutilación de un miembro, los sanadores podrían unirlo antes de los 30 minutos. Si pasaba más tiempo, solo podrían cicatrizar el muñón resultante. Con respecto a las afecciones mentales, que tenían que ver con las mismas esencias de los pacientes, ellos no podían hacer nada. Tomó unas toallas de tela y las humedeció en una bandeja que tenía a su lado. Se acercó con delicadeza y empezó a limpiarle la sangre del rostro. Luego le extendió otra a Becca. Becca. No entiendo qué fue lo que pasó. ¿Te encuentras bien? La niña se enderezó en el camastro. Su respiración era irregular. El dolor había sido terrible y aún le punzaba dentro del pecho. Se limpió las lágrimas disimuladas en los hilos de sangre que habían salido de sus ojos. Y ya estoy bien. Hizo una gran pausa para recobrar el aliento y continuó. No se preocupe, maese Iván. Soy yo.
Algo está mal conmigo. Ivan estaba desconcertado. No recordaba haber visto nada parecido en la escuela de sanación. Regresa mañana, Becca. Investigaré qué fue lo que sucedió. Becca salió del servicio médico y fue recibida por su amiga Samantha, cuya expresión de horror grabada en su rostro la alarmó más que sus dolencias. ¿Qué te pasó? Escuché un grito, hizo una pausa y exclamó, te ves peor que cuando entraste. Becca solo pudo esbozar una sonrisa resignada. Maese Ivan no pudo ayudarme. Las dos niñas se retiraron de la escuela. ¿Quieres que te acompañe hasta tu casa? Podemos pasar por mi papá. Final del capítulo 5.